Queridos hermanos y hermanas, el vídeo de hoy será de gran bendición para su vida de oración. Les pido que permanezcan hasta el final y nos apoyen con su suscripción. Esta noche usted está acostado en su cama sintiéndose completamente agotado. Sus párpados pesan y todo su cuerpo se siente pesado como plomo. Pasó todo el día trabajando, atendiendo la casa y preocupándose por tantas cosas. Finalmente se deja caer en la cama completamente exhausto. Al apoyar la cabeza en la almohada, suspira profundamente. Su mente está nublada y confusa en este momento. Piensa si podría dejar la oración para mañana. Solo quiere cerrar los ojos y olvidarse de todo. Cuando piensa en el día de mañana, siente una gran angustia. Al recordar lo que pasó hoy, su pecho se oprime. Usted también ha experimentado algo así, ¿verdad? Pero justo en ese momento de mayor cansancio algo está sucediendo. Alguien está al acecho esperando que usted abandone la oración. Hay un ser que espera ese preciso momento de debilidad. La Biblia llama a esto el ataque de Amalek. Les contaré la historia de un hermano de 60 años. Este hermano asistió fielmente a la oración de madrugada por 30 años. Pero el año pasado comenzó a sentir que levantarse era muy difícil. Apagaba la alarma y volvía a quedarse dormido una y otra vez. Pasó una vez, 2 veces, luego un mes y después 2 meses. Sin darse cuenta, habían transcurrido 6 meses sin orar. Entonces la vida de este hermano comenzó a desmoronarse completamente. Su negocio empezó a tener dificultades y surgieron conflictos con su hijo. También comenzaron a aparecer problemas graves de salud. Conozco a otra hermana de 50 años con una historia similar. Ella había asistido fielmente a la iglesia cada domingo durante 25 años. Pero un día comenzó a sentir fastidio de ir a la iglesia. Pensó que podría descansar solo una semana sin problema. Una semana se convirtió en 2 y 2 meses en 3. Entonces llegó una crisis terrible a su hogar. También hay una hermana de 70 años que quiero mencionar. Ella había orado cada noche antes de dormir durante 18 años. Pero en los últimos meses se dormía sin orar por cansancio. Esta hermana comenzó a sufrir de insomnio severo y depresión. 30 años, 25 años, 18 años de fidelidad en la oración. Cuando abandonamos poco a poco ese lugar de oración comienza el ataque. Esta es exactamente la estrategia que usa Amalek contra nosotros. La Biblia dice claramente que Amalek ataca a los rezagados. Hoy quiero compartir 4 secretos de esta guerra espiritual. Estos secretos están en Éxodo capítulo 17 sobre Moisés orando. Si conocen esto podrán vencer los ataques del enemigo. Si no lo conocen podrían caer en el desierto. Leamos juntos Éxodo 17 desde el versículo 8 hasta el 16. El pueblo de Israel atravesaba el desierto en ese momento. De repente apareció Amalek y atacó al pueblo de Israel. Moisés ordenó a Josué que escogiera hombres y fuera a pelear. Mientras tanto Moisés subiría a la cima del monte a orar. Cuando Moisés levantaba las manos Israel vencía en la batalla. Pero cuando bajaba las manos Amalek comenzaba a vencer. Las manos de Moisés se cansaron y comenzaron a bajar. Entonces Aarón y Hur sostuvieron sus brazos desde ambos lados. Así las manos de Moisés permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo completamente. Imaginen esta escena por un momento, hermanos y hermanas. Moisés ya tenía más de 80 años de edad. Este anciano estuvo de pie todo el día con los brazos levantados. ¿Cuánto dolor debe haber sentido en sus brazos y hombros? Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo y el cansancio. Sin embargo, Moisés no bajó sus manos en ningún momento. ¿Por qué hizo esto con tanto sacrificio y dolor? ¿Acaso era solo para animar al ejército desde la montaña? No, hermanos, Moisés sabía algo muy importante. Esta no era una batalla que se ganara con espadas. Era una guerra espiritual que se ganaba con oración. El primer secreto es que Amalek ataca a los rezagados. Leamos Deuteronomio 25 versículos 17 y 18. Dice: acuérdate de lo que Amalek te hizo en el camino. Cuando salías de Egipto te atacó por detrás sin temor a Dios. Atacó a los débiles que iban rezagados cuando estabas cansado. La palabra clave aquí es estar rezagado al final del grupo. En hebreo se usa la palabra zanab, que significa cortar la cola. Significa atacar desde atrás de manera cobarde y traicionera. La estrategia de Amalek no es el ataque frontal directo. Ataca cobardemente desde atrás a los más débiles y vulnerables. No toca a los fuertes que van al frente de la marcha. Ataca a los ancianos, enfermos y cansados que van atrás. Esta es exactamente la estrategia que usa Satanás contra nosotros. Satanás no ataca cuando usted está fuerte en su fe. Cuando ora mucho y lee la palabra se mantiene alejado. Cuando asiste fielmente a la iglesia no se acerca a usted. Pero cuando se cansa y deja de orar entonces ataca. Espera pacientemente ese momento de debilidad para atacar sin piedad. Permítanme compartir el testimonio de la hermana María García.
Esta hermana de 58 años nunca faltó a la oración. Durante 20 años asistió fielmente cada madrugada sin faltar jamás. Pero el otoño pasado su salud comenzó a deteriorarse. No podía dormir bien por las noches y sufría insomnio. Levantarse en la madrugada se volvió sumamente difícil para ella. Su cuerpo se sentía pesado como plomo cada mañana. Además sufría de dolores de cabeza muy fuertes y constantes. Fue al médico y le hicieron muchos estudios y análisis. Pero no encontraron nada malo según los resultados médicos. El doctor dijo que era solo estrés y cansancio acumulado. Entonces la hermana pensó descansar solo una semana de la oración. Planeaba regresar cuando su cuerpo se sintiera un poco mejor. Así que descansó esa primera semana de la oración matutina. Pero extrañamente su cuerpo se sintió aún más pesado después. Decidió descansar otra semana más esperando mejorar pronto. Una semana se convirtió en 2 y un mes en 2. Durante ese tiempo cosas extrañas comenzaron a suceder en su vida. Primero su corazón se volvió muy pesado sin razón aparente. Se sentía deprimida y ansiosa sin motivo alguno para estarlo. Pensaba constantemente por qué le pasaban estas cosas a ella. Se preguntaba por qué no podía hacer las cosas bien. No podía dormir de noche y de día no quería hacer nada. Se irritaba con su esposo por cualquier cosa sin importancia. También se enojaba constantemente con sus hijos sin razón. Luego se culpaba a sí misma preguntándose por qué actuaba así. Lloraba hasta quedar exhausta y se dormía de puro agotamiento. Al despertar encontraba su almohada completamente mojada de lágrimas. Después comenzaron los dolores físicos en todo su cuerpo. Los dolores de cabeza empeoraron y su digestión falló completamente. Todo su cuerpo le dolía constantemente sin ningún alivio. Visitó varios hospitales pero no encontraron la causa del problema. Todos los estudios salían normales según los médicos. También fue a médicos naturistas y tomó muchos suplementos. Pero nada de eso le sirvió para aliviar sus síntomas. Entonces comenzaron los problemas graves en su familia. Empezó a pelear con su esposo por cosas insignificantes y tontas. Cosas que antes dejaba pasar ahora no podía tolerarlas en absoluto. La relación con su hija también se deterioró mucho. Cualquier cosa que su hija dijera la hacía enojar inmediatamente. El ambiente en su hogar se volvió pesado y oscuro. 3 meses después la hermana finalmente comprendió la verdad. Esto no era simplemente cansancio físico o problemas de salud. Era un ataque espiritual del enemigo contra su vida. Todo había comenzado cuando dejó de asistir a la oración matutina. Ella había quedado rezagada en el lugar de la oración. Se había rezagado en la palabra y en la adoración también. Y justo en ese momento Amalek comenzó su feroz ataque. Esa noche la hermana se arrodilló delante del Señor. Confesó: Dios mío, he pecado al abandonar la oración. Me alejé de ti, Señor, y ahora lo lamento profundamente. Por favor, perdóname y ayúdame a volver a ti. Después de esa oración regresó a la oración matutina inmediatamente. Al principio fue sumamente difícil levantarse cada día. Su cuerpo estaba aún más pesado que antes del descanso. Su corazón estaba más oscuro y sin ninguna motivación. Realmente no quería levantarse, pero lo hizo con determinación. La hermana entendió que esto era una guerra espiritual real. Si no vencía esto caería completamente en el desierto. Así que perseveró durante esa primera semana tan difícil. Una semana después las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Su corazón se sintió un poco más ligero cada día. El tiempo de oración comenzó a ser dulce nuevamente. La palabra empezó a entrar en sus oídos otra vez. Un mes después el cambio fue absolutamente evidente para todos. Su cuerpo se sentía ligero y su corazón estaba en paz. Podía sonreír a su esposo y hablar con él naturalmente. También pudo conversar con su hija sin enojarse por todo. Los dolores de cabeza desaparecieron y dormía bien nuevamente. 3 meses después su vida estaba completamente restaurada por Dios. La depresión desapareció y su familia fue restaurada completamente. Su salud fue restaurada y su economía también mejoró. Pero sobre todo su relación con el Señor fue restaurada. La hermana confesó haber aprendido una lección muy valiosa. Aprendió que cuando dejamos la oración Satanás nos ataca inmediatamente. Amalek ataca a los que quedan rezagados en la oración. Nunca debemos rezagarnos en el lugar de la oración. Incluso un solo día de retraso invita al ataque del enemigo. Este es el primer secreto de por qué Moisés oró. Amalek ataca a los rezagados en el camino de fe. Hoy confesemos nuestros pecados delante de Dios nuestro Padre. Dios mío, hoy no asistí a la oración de madrugada. Usé el cansancio como excusa para no levantarme a orar. Por favor, perdóname, Señor, por mi negligencia en la oración. Dios mío, falté al culto del domingo esta semana. Dije que estaba muy ocupado, pero fue solo una excusa. Regresaré a ti, Señor, y no volveré a faltar. Dios mío, últimamente no he leído la Biblia como antes. Dije que no tenía tiempo, pero eso no es cierto. Desde mañana comenzaré a leer tu palabra nuevamente cada día. Dios mío, mis oraciones han sido muy cortas últimamente.
Usé el sueño como excusa para no orar adecuadamente. Desde esta noche oraré despierto y con fervor renovado. Dios mío, me he rezagado en mi vida espiritual. Me estoy debilitando espiritualmente cada día más y más. Por favor, levántame otra vez con tu poder, Señor. Recordemos siempre por qué Moisés levantó sus manos en oración. Nunca debemos rezagarnos en nuestro lugar de oración diaria. Este es el primer secreto para vencer en la guerra espiritual. El segundo secreto es igualmente importante para comprender, hermanos. Amalek fue permitido por Dios para revelar nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es una verdad muy importante que debemos entender bien. Muchas personas malinterpretan esto y piensan cosas incorrectas sobre Dios. Piensan que Satanás es tan fuerte que Dios no puede eliminarlo. Pero eso no es cierto en absoluto, hermanos y hermanas. Dios es infinitamente más poderoso que Satanás sin comparación alguna. Si Dios quisiera podría eliminar a Satanás en un segundo. Entonces, ¿por qué permite Dios que Satanás exista todavía? ¿Por qué permite que Amalek esté en el desierto atacándonos? Leamos Proverbios 16 versículo 4 para entender esto mejor. Dice: Jehová ha hecho todas las cosas para sus propios fines. Aun al impío para el día malo ha sido creado. Dios hizo todas las cosas según su propósito divino. Incluso usa al malvado para sus propósitos eternos y perfectos. Lo mismo sucede con Satanás en nuestras vidas hoy. Dios usa a Satanás para revelar nuestra naturaleza pecaminosa. También lo usa como instrumento para entrenarnos en la fe. ¿Qué significa que Amalek esté en el desierto atacándonos? Significa que hay pecado dentro de nuestro corazón todavía. Si no hubiera pecado en nosotros, Amalek no tendría poder. Pero como hay orgullo, codicia y enojo en nuestro interior. Por eso el ataque de Amalek tiene efecto en nosotros. La palabra pecado en griego es hamartia, que significa algo. Originalmente significa errar el blanco o desviarse del objetivo. Es desviarnos del estándar que Dios ha establecido para nosotros. Es vivir según nuestra voluntad en lugar de la voluntad divina. Esta naturaleza pecaminosa nos hace caer ante los ataques enemigos. A través del desierto Dios nos habla claramente sobre esto. Nos dice que tenemos esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Nos muestra que no somos tan fuertes como pensamos. Nos revela que no somos tan justos como creemos ser. Somos seres débiles que no pueden hacer nada sin Dios. Para que comprendamos esto, Dios permite el ataque de Amalek. Leamos nuevamente Éxodo 25 versículos 17 al 19. Habla del propiciatorio de oro puro que debían hacer. Las medidas eran 2 codos y medio de largo precisamente, y 1 codo y medio de ancho según las instrucciones. Debían hacer 2 querubines de oro batido en los extremos. Un querubín en un extremo y otro en el otro. Los querubines debían formar una sola pieza con el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio que Dios mandó hacer, hermanos? Es el lugar donde el sumo sacerdote rociaba sangre anualmente. Una vez al año entraba al lugar santísimo para expiar. Rociaba la sangre por los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios ordenó hacer el propiciatorio para su pueblo? Porque ellos eran pecadores que necesitaban expiación urgentemente. Necesitaban que sus pecados fueran cubiertos con sangre continuamente. Lo mismo sucede con nosotros hoy en día, hermanos. ¿Por qué Dios permite pruebas como Amalek en nuestras vidas? Porque somos pecadores que necesitamos reconocer nuestra condición real. Para que reconozcamos la naturaleza pecaminosa que llevamos dentro. Les contaré la historia del hermano José Hernández. Este hermano de 62 años tenía un negocio próspero. Hace algunos años su negocio prosperó increíblemente mucho. Las ventas se duplicaron y contrató más empleados para trabajar. También expandió su oficina a un lugar mucho más grande. El hermano estaba muy feliz con todo este éxito inesperado. Pensaba que Dios lo bendecía por su vida de fe. Creía que por asistir fielmente a la iglesia Dios lo prosperaba. Pero el orgullo comenzó a crecer en su corazón lentamente. Antes escuchaba humildemente los consejos de otras personas. Ahora solo imponía sus propias ideas sin escuchar a nadie. Antes respetaba mucho a sus empleados en el trabajo. Ahora los trataba con desprecio y sin ningún respeto. Antes nunca faltaba a la oración de madrugada por nada. Ahora pensaba que Dios entendería si faltaba por estar ocupado. Antes daba su diezmo con precisión y fidelidad absoluta. Ahora a veces lo omitía diciendo que tenía muchos gastos. El hermano no se daba cuenta de su cambio personal. No reconocía que se había vuelto orgulloso y arrogante con todos. No veía que había cambiado completamente su actitud hacia otros. Las personas a su alrededor sí notaban claramente el cambio. Veían que el hermano era diferente a como era antes. Pero nadie se atrevía a decirle nada sobre su cambio. Un año después surgió un problema grave en su negocio. Su cliente principal canceló el contrato sin previo aviso. La razón fue la actitud arrogante del hermano hacia ellos. Le dijeron que antes no era así, pero ahora era arrogante. Dijeron que los trataba con desprecio y ya no querían trabajar. Al escuchar esas palabras, el hermano quedó completamente impactado. Después sus empleados comenzaron a renunciar uno por uno.
La razón era exactamente la misma en todos los casos. Decían que antes no era así pero ahora los maltrataba. Que ya no los respetaba y no podían seguir trabajando. Solo entonces el hermano finalmente comprendió la terrible verdad. Se dio cuenta de que había cambiado para mal completamente. Reconoció que se había vuelto orgulloso y arrogante con todos. Esa noche el hermano se arrodilló y lloró amargamente. Confesó: Dios mío, he pecado terriblemente contra ti. Fui orgulloso y me alejé de ti, Señor mío. No sabía que tenía esta naturaleza pecaminosa tan profunda. Cuando el negocio prosperaba pensé que era por mi esfuerzo. Creí que todo era gracias a mi capacidad y sabiduría. Me olvidé completamente de ti, mi Dios y Salvador. Su corazón se estremeció completamente al darse cuenta de esto. El sudor frío corría por su espalda en ese momento. Todo su cuerpo temblaba de vergüenza y arrepentimiento profundo. Pensaba: yo era este tipo de persona tan terrible. Era tan débil y orgulloso sin darme cuenta de ello. Desde ese día el hermano comenzó a cambiar completamente. Al principio fue realmente muy difícil y humillante para él. Su orgullo estaba herido y le costaba mucho superarlo. Ir a los clientes a disculparse humildemente era muy vergonzoso. Reconocer sus errores ante los empleados era sumamente difícil también. Una semana después comenzó a cambiar poco a poco interiormente. Su corazón se volvió un poco más humilde cada día. Comenzó a escuchar las palabras de otras personas nuevamente. La oración empezó a ser dulce para él otra vez. Un mes después el cambio era evidente para todos claramente. El dueño del negocio cliente le llamó por teléfono. Le dijo que había cambiado mucho y le daría otra oportunidad. Los empleados también regresaron uno por uno gradualmente al trabajo. Le dijeron que parecía haber vuelto a ser como antes. 3 meses después su negocio comenzó a recuperarse nuevamente. Consiguió nuevos clientes importantes para su empresa también. Nuevos empleados buenos se unieron a su equipo de trabajo. Pero lo más importante fue que su corazón fue restaurado. El orgullo desapareció y la humildad creció en su interior. Dejó de confiar en su propia fuerza y comenzó a depender de Dios. El hermano confesó haber aprendido algo muy valioso de esto. Ahora entendía por qué Dios permitió esa prueba tan difícil. Fue para revelar el orgullo que había en su corazón. Para que reconociera cuán débil era realmente sin Dios Todopoderoso. El ataque de Amalek no fue para destruirlo sino para entrenarlo. Era un instrumento de Dios para moldearlo y transformarlo completamente. Ahora, aunque el negocio prospere, no se enorgullece en absoluto. Sabe que todo es por la gracia de Dios únicamente. Este es el segundo secreto de por qué Moisés oró. Amalek es permitido para revelar nuestra naturaleza pecaminosa interna. Confesemos nuestros pecados delante de Dios ahora mismo, hermanos. Dios mío, hay orgullo dentro de mi corazón hoy. Pensé que todo me salía bien por mi propio esfuerzo. Por favor, perdóname, Señor, por este terrible orgullo mío. Dios mío, hay codicia dentro de mi corazón también. Quise tener más cosas y me alejé de ti por eso. Por favor, perdóname, Señor, por mi codicia y avaricia. Dios mío, hay ira dentro de mi corazón constantemente. Me enojé con personas que no me agradaban sin razón. Por favor, perdóname, Señor, por mi ira y enojo injustos. Dios mío, hay envidia dentro de mi corazón hacia otros. Me dolía ver a otros prosperar y tener éxito. Por favor, perdóname, Señor, por mi envidia y celos pecaminosos. Dios mío, no sabía que tenía esta naturaleza pecaminosa. Ahora lo reconozco claramente delante de ti, mi Señor. Por favor, limpia mi naturaleza pecaminosa completamente, Padre Celestial. Recordemos por qué Moisés levantó sus manos para orar. El ataque de Amalek no es para destruirnos sino entrenarnos. Es para revelar nuestra naturaleza pecaminosa y transformarnos completamente. Es un instrumento de Dios para nuestro crecimiento espiritual profundo. Este es el segundo secreto para vencer en la guerra espiritual. Por favor, presionen suscribirse y me gusta en este vídeo. Continuemos juntos aprendiendo estos secretos tan importantes para nosotros. El tercer secreto es crucial para entender la guerra espiritual. La oración es la única arma en la guerra espiritual. Leamos nuevamente Éxodo 17 versículo 9 con atención. Moisés dijo a Josué que escogiera hombres para pelear. Mañana él estaría en la cima con la vara de Dios. Notemos cuál era el papel de Moisés en esta batalla. Moisés no peleó directamente con espada contra el enemigo. En cambio, sostuvo la vara de Dios y oró fervientemente. ¿Por qué hizo esto en lugar de pelear directamente? Moisés sabía algo muy importante sobre esta guerra específica. Esta guerra no se ganaba con espadas sino con oración. Leamos Efesios 6 versículo 12 para entender esto mejor. Dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra potestades y gobernadores de tinieblas. Es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra lucha en griego es peil, que significa algo. Significa combate feroz o batalla a muerte sin tregua alguna. No peleamos contra personas o situaciones que vemos físicamente.
Peleamos contra fuerzas espirituales invisibles y muy poderosas. Contra gobernadores, potestades y príncipes de este mundo oscuro. Para pelear contra estos enemigos las armas carnales no sirven. Necesitamos armas espirituales poderosas en el nombre de Jesús. Esa arma poderosa es la oración en el nombre del Señor. Leamos Job 21 versículo 15 para ver un contraste importante. Los amigos de Job le dijeron palabras de incredulidad terrible. Preguntaron quién es el Todopoderoso para que le sirvamos. ¿Qué provecho tendremos de orar a Él continuamente? Esta es la teoría de que la oración es inútil. Dicen que orar no sirve para nada en la práctica. Piensan que Dios no escuchará nuestras oraciones de todos modos. Muchas personas piensan así especialmente en momentos de crisis graves. Dicen, ¿no es momento de actuar en lugar de orar? Piensan que pueden orar después cuando la crisis haya pasado. Pero la Biblia dice exactamente lo contrario, hermanos y hermanas. En momentos de crisis debemos orar primero antes de actuar. Sin oración nuestros esfuerzos son completamente inútiles y vanos. Piensen en esto por un momento, hermanos y hermanas. Aunque Josué y sus soldados pelearan valientemente en batalla, cuando Moisés bajaba las manos, Amalek comenzaba a vencer. Por el contrario, aunque los soldados estuvieran exhaustos peleando, cuando Moisés levantaba las manos, Israel vencía la batalla. ¿Qué nos enseña esto de manera clara y poderosa? La victoria no depende de espadas sino de la oración. Cuando yo trabajo solo, yo trabajo con mis fuerzas limitadas. Pero cuando oro, Dios trabaja con su poder infinito. Este es el poder tremendo de la oración intercesora ferviente. La oración invita a Dios al campo de batalla espiritual. La oración pide al Dios Todopoderoso que pelee por nosotros. Les contaré el testimonio de la hermana Rosa Martínez. Esta hermana de 71 años tenía un hijo. Su hijo había fracasado completamente en su negocio familiar. Tenía deudas de más de 3 millones de pesos acumulados. El hijo se encerró en su cuarto y no salía. Cayó en depresión profunda y comenzó a beber alcohol. Su esposa estaba pensando seriamente en divorciarse de él. Los nietos estaban muy heridos viendo a su padre así. La hermana se derrumbó completamente ante esta situación tan terrible. Lloraba todas las noches sin poder encontrar consuelo alguno. Se preguntaba constantemente qué había hecho mal como madre. Pensaba cómo podría ayudar a su hijo en esta crisis. Deseaba que alguien pudiera ayudarlos en esta situación desesperada. Estos pensamientos la atormentaban día y noche sin cesar. No podía dormir ni comer por la angustia terrible. Todo su cuerpo le dolía por el estrés acumulado. La hermana intentó todo lo posible para ayudar a su hijo. Le regañó diciéndole que reaccionara y no fuera cobarde. Pero eso no funcionó y solo empeoró la situación. Su hijo se enojó aún más con ella por los reclamos. Pidió ayuda a familiares cercanos para prestar dinero urgentemente. Pero todos la evitaron y no quisieron ayudarla en nada. Buscó consejeros profesionales para que ayudaran a su hijo. Pero eso tampoco sirvió de mucho en la práctica real. Fue a médicos naturistas y centros de oración buscando ayuda. Pero nada de eso dio resultado alguno para su familia. 6 meses pasaron y la situación empeoraba cada día más. Su hijo pasaba todo el día encerrado en su habitación. Su nuera se preparaba para abandonar el hogar definitivamente. La hermana cayó en una desesperación absoluta y profunda. Pensaba que era el fin de su familia para siempre. Pero un día en la oración de madrugada algo sucedió. El pastor predicó sobre Éxodo capítulo 17 ese día. Dijo: cuando Moisés levantaba las manos, Israel vencía siempre. Cuando bajaba las manos, Amalek comenzaba a vencer la batalla. Oren, hermanos, la oración es la única respuesta verdadera. No hay otro método excepto la oración fervorosa y persistente. Al escuchar esas palabras algo se encendió en el corazón. Pensó: es cierto, debo orar sin cesar por mi familia. Había abandonado la oración buscando soluciones humanas únicamente. Había estado buscando ayuda de personas en lugar de Dios. Debía aferrarse a Dios, pero se aferró a los hombres. Desde ese día se dedicó únicamente a la oración intercesora. Cada madrugada iba a la iglesia a orar fervientemente. Durante el día oraba cada vez que tenía un momento libre. Por las noches oraba antes de dormir con fe renovada. Clamaba: Dios mío, por favor salva a mi hijo querido. Por favor levanta a mi hijo de esta terrible depresión. Por favor restaura mi familia que está al borde del colapso. Al principio no hubo ningún cambio visible en la situación. Pasó 1 mes y 2 meses sin ver ningún resultado. Pero la hermana no se rindió ni abandonó la oración. Como Moisés mantuvo las manos alzadas hasta el atardecer. Ella decidió orar hasta que llegara la respuesta de Dios. Al tercer mes finalmente comenzó a ver cambios pequeños. Su hijo salió de su habitación por primera vez. Fue a la sala y comió con la familia reunida. No habló mucho, pero eso ya era un milagro. Al 4.º mes su hijo fue a la iglesia nuevamente. Lloró durante todo el culto de adoración a Dios. Después del culto se arrodilló ante el pastor llorando. Confesó: pastor, he pecado contra Dios y contra mi familia.
Me alejé de Dios por mi orgullo y arrogancia terrible. Fui orgulloso y necio en todos mis caminos pecaminosos. Quiero comenzar de nuevo con la ayuda del Señor. Al quinto mes su hijo consiguió un trabajo pequeño. El salario no era mucho, pero asistía fielmente cada día. Dejó de beber alcohol completamente por la gracia de Dios. Comenzó a conversar con su esposa nuevamente cada día. Empezó a jugar con sus hijos y atenderlos con amor. Al sexto mes ocurrió un milagro extraordinario de Dios. El dueño de la empresa vio su trabajo fiel y responsable. Le asignó un proyecto muy importante para la compañía entera. El hijo completó exitosamente ese proyecto tan importante dado. Recibió un gran bono por su excelente trabajo realizado. Con ese dinero comenzó a pagar sus deudas poco a poco. Un año después la vida de su hijo cambió completamente. La depresión desapareció y recuperó su confianza perdida hace tiempo. Su familia fue restaurada y su economía también se recuperó. Pero lo más importante fue que su fe fue restaurada. Ahora su hijo asiste a la oración de madrugada cada día. Va junto con su madre, la hermana Rosa, fielmente. La hermana confesó haber aprendido algo invaluable de esto. Aprendió que los métodos humanos no funcionan en absoluto. Con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada verdaderamente. Solo la oración es efectiva en las batallas espirituales reales. La oración es la única arma poderosa que tenemos disponible. Cuando yo trabajo solo, yo trabajo con fuerzas muy limitadas. Pero cuando oro, Dios trabaja con su poder infinito y eterno. Cuando Dios trabaja, lo imposible se vuelve posible siempre. La desesperación se convierte en esperanza gloriosa y real. La muerte se transforma en vida abundante y eterna. La oración mueve el corazón de Dios Todopoderoso siempre. Este es el tercer secreto de por qué Moisés oró. La oración es la única arma en la guerra espiritual. Confesemos ahora delante de Dios nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. Dios mío, busqué mis propios métodos antes que la oración. Por favor, perdóname, Señor, por confiar en mis fuerzas únicamente. Dios mío, confié en personas antes que en ti. Por favor, perdóname, Señor, por no buscarte primero siempre. Dios mío, no creí en el poder de la oración. Pero ahora creo firmemente en el poder de tu nombre. Dios mío, oro por mis hijos en este momento. Por favor, levántalos y guíalos por tu camino, Señor. Dios mío, oro por mi esposo o esposa ahora. Por favor, restaura mi hogar completamente con tu poder. Dios mío, oro por mi salud física y emocional. Por favor, sana mi cuerpo enfermo con tu poder sanador. Dios mío, oro por mi situación económica difícil. Por favor, suple todas mis necesidades según tus riquezas, Señor. Recordemos por qué Moisés levantó sus manos en oración. La oración mueve el corazón de Dios Todopoderoso siempre. La oración hace que lo imposible se vuelva posible. Este es el tercer secreto para vencer en guerra espiritual. Continuaré con las siguientes 500 oraciones en el próximo mensaje. Por favor, confirmen si desean que continúe con el resto, hermanos. El cuarto secreto es el más importante de todos, hermanos. Jehová Nisi significa que Dios es nuestra bandera de victoria. Leamos Éxodo 17 versículo 15 con mucha atención ahora. Dice: y Moisés edificó un altar al Señor Todopoderoso. Llamó el nombre de ese altar Jehová Nisi para siempre. Después de terminar la batalla, Moisés construyó un altar especial. Le puso el nombre de Jehová Nisi a ese altar. ¿Qué significa este nombre Jehová Nisi para nosotros hoy? Significa Jehová es mi bandera de victoria y esperanza. La palabra bandera en hebreo es nes con significado profundo. Significa bandera, señal y símbolo de victoria gloriosa siempre. En la antigüedad los ejércitos seguían la bandera en batalla. Cuando la bandera avanzaba, los soldados también avanzaban juntos. Cuando la bandera se detenía, los soldados se detenían también. Cuando la bandera caía, los soldados también caían derrotados completamente. La bandera era símbolo de victoria y esperanza para todos. Moisés confiesa algo muy importante después de esta batalla victoriosa. Jehová es mi bandera de victoria en toda batalla espiritual. Jehová es mi estandarte que me guía siempre al triunfo. Jehová es mi victoria completa en cada guerra que enfrento. Hoy vencimos no por nuestro propio poder o fuerza. No fue porque nuestros soldados fueran valientes en batalla. No fue porque nuestras armas fueran mejores que las enemigas. Fue solamente porque Jehová Dios peleó por nosotros hoy. Esta es la verdad más importante que debemos recordar siempre. Vencemos no por nuestro propio poder o sabiduría humana. No vencemos porque seamos inteligentes o muy capaces nosotros. No vencemos porque seamos fuertes físicamente en nuestras fuerzas. Vencemos solamente porque Dios pelea por nosotros cada día. Leamos Éxodo 17 versículo 16 con atención especial ahora. Dice: Jehová juró que tendrá guerra con Amalek siempre. Esta guerra será de generación en generación para siempre. Esta no es una guerra de una sola vez solamente. Es una guerra que continúa de generación en generación siempre. Amalek atacará constantemente al pueblo de Dios sin cesar jamás.
Pero no necesitamos temer porque Jehová pelea por nosotros. Jehová peleará contra Amalek de generación en generación siempre. Lo mismo sucede con nuestra guerra espiritual hoy día, hermanos. Nuestra guerra espiritual no es de una sola vez únicamente. Satanás nos atacará constantemente sin descanso durante toda la vida. Nos atacará hoy, mañana y pasado mañana sin cesar jamás. Nos atacará dentro de un año y dentro de 10. Mientras vivamos en esta tierra seguirá atacándonos sin parar. Pero no debemos temer porque Jehová pelea por nosotros. Jehová peleará por nosotros todos los días de nuestra vida. Leamos Romanos 8 versículo 31 para confirmarlo. Dice: ¿qué diremos a esto sobre la fidelidad de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, nadie puede vencernos jamás. Ni Satanás, ni el mundo, ni el pecado pueden vencernos. Ni siquiera la muerte puede vencernos con Dios a nuestro lado. Les contaré el testimonio de la hermana Patricia López. Esta hermana de 57 años recibió un diagnóstico terrible. Hace 3 años le diagnosticaron cáncer de mama avanzado. Al escuchar el resultado sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Pensó cáncer? ¿Cómo puede ser que yo tenga cáncer? Pensó que moriría pronto y su mente quedó en blanco. No podía pensar en nada más que en la muerte. Llegó a casa y le contó a su esposo llorando. Su esposo también recibió un impacto terrible con la noticia. Esa noche ninguno de los dos pudo decir palabra alguna. Solo se miraron y lloraron juntos abrazados toda la noche. No podían decirle a sus hijos sobre el diagnóstico todavía. No sabían cómo explicarles algo tan terrible a los niños. Al día siguiente comenzó a visitar hospitales para confirmar. Visitó varios hospitales buscando una respuesta diferente quizás. Pero en cada hospital el resultado era exactamente el mismo. Le decían: es cáncer de mama en etapa 3 avanzado. Necesita cirugía inmediata y después tratamiento de quimioterapia prolongado. La hermana cayó en una desesperación profunda y oscura. La fecha de la cirugía fue programada para 2 semanas. Durante esas 2 semanas experimentó un verdadero infierno en vida. Todas las noches tenía pesadillas terribles que la atormentaban. Soñaba que estaba en la mesa de operaciones muriendo. Soñaba que perdía todo su cabello por la quimioterapia. Soñaba que estaba en una funeraria acostada en un ataúd. Cuando despertaba su almohada estaba completamente mojada de lágrimas. Lloraba hasta quedar exhausta y se dormía de agotamiento total. Al despertar lloraba nuevamente sin poder controlar las lágrimas. Se preguntaba por qué era tan desafortunada en su vida. Pensaba qué pecado había cometido para merecer tal castigo terrible. Se preguntaba por qué Dios la había abandonado así. Incluso dudaba si Dios realmente existía o le importaba. Estos pensamientos la atormentaban constantemente día y noche sin cesar. Satanás la estaba atacando fuertemente en su momento más vulnerable. La hermana estaba completamente destruida emocionalmente por dentro. 3 días antes de la cirugía decidió ir a la iglesia. Fue a orar, o más bien fue a reclamarle a Dios. Gritó: Dios mío, ¿por qué me abandonas de esta manera? ¿Qué hice mal para merecer este sufrimiento tan terrible? ¿Qué pecado cometí que no conozco hasta ahora, Señor? Asistí fielmente a la iglesia durante todos estos años, Dios. Di mis diezmos y ofrendas con fidelidad absoluta siempre. Serví en la iglesia con todo mi corazón sinceramente, Señor. ¿Por qué entonces me abandonas en este momento tan difícil? Mientras lloraba y lloraba, algo sucedió en su corazón. De repente un versículo vino a su mente con claridad. Éxodo 17 versículo 15. Jehová Nisi resonó en su corazón. En ese momento la hermana comprendió algo muy importante. Jehová es mi bandera de victoria en toda batalla. Jehová es mi victoria completa en esta guerra contra el cáncer. No soy yo quien pelea esta batalla, sino Dios mismo. Dios está peleando por mí en esta guerra espiritual terrible. La hermana cambió completamente su oración en ese momento. Dios mío, me equivoqué al intentar pelear yo sola. Intenté vencer con mi propia fuerza y sabiduría limitada. Intenté resolver esto con mis propios recursos humanos únicamente. Pero esta no es mi batalla sino tuya, Señor Todopoderoso. Tú eres quien peleará por mí en esta guerra. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera de victoria eterna. Dios mío, por favor pelea tú por mí ahora. Yo solo te miraré a ti y confiaré plenamente. Al hacer esa oración algo maravilloso sucedió en su interior. Una paz sobrenatural llenó completamente su corazón angustiado. El temor desapareció y la paz de Dios llegó. La desesperación se fue y la esperanza volvió a nacer. Los pensamientos de muerte desaparecieron de su mente. Llegó la certeza de vida y victoria completa en Cristo. Pensó: Dios está peleando por mí en esta batalla. Yo venceré porque Dios pelea por mí cada día. Venceré sin duda alguna porque Jehová Nisi está conmigo. Se sometió a la cirugía con paz en su corazón. La cirugía salió mejor de lo que esperaban los médicos. El médico expresó su sorpresa por los resultados obtenidos. Dijo: es extraño. El cáncer no avanzó tanto como pensábamos. La cirugía fue muy exitosa más allá de nuestras expectativas.
La hermana supo que Dios estaba obrando en su vida. Comenzó el tratamiento de quimioterapia después de la cirugía. Muchas personas sufren terriblemente durante la quimioterapia siempre. Pierden todo su cabello y sufren dolores terribles constantes. Vomitan constantemente y no pueden comer nada en absoluto. Pero esta hermana experimentó algo diferente con la ayuda divina. Por supuesto fue difícil y sufrió los efectos secundarios. Perdió su cabello y su cuerpo sufría dolores también. Pero su corazón estaba en paz completa a pesar de todo. Oraba todos los días confiando plenamente en Dios Todopoderoso. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera de victoria siempre. Dios está peleando por mí en esta terrible batalla. Yo venceré porque Jehová Nisi está conmigo siempre. Los 6 meses de quimioterapia finalmente terminaron por gracia. Fue a hacerse los estudios de control con cierto temor. El médico le dio la noticia sonriendo ampliamente de alegría. Dijo: felicidades, las células cancerosas desaparecieron completamente de su cuerpo. Esto es realmente un milagro médico sin explicación científica. La hermana lloró al escuchar estas palabras del doctor. Eran lágrimas de alegría y gratitud profunda a Dios. Eran lágrimas de agradecimiento por la fidelidad del Señor. Han pasado 3 años desde ese momento glorioso de sanidad. La hermana ha recuperado completamente su salud por la gracia. Ahora sirve orando por otros pacientes con cáncer en hospitales. También aconseja a pacientes que están pasando por lo mismo. Les dice a los pacientes con cáncer estas palabras de fe. No tengan miedo, hermanos, porque Jehová Nisi está con ustedes. Jehová es su bandera de victoria en esta batalla terrible. Esta no es una guerra que ustedes peleen solos. Es Dios quien pelea por ustedes cada día sin cesar. Ustedes vencerán porque Dios pelea por ustedes siempre. Este es el cuarto secreto de por qué Moisés oró. Jehová Nisi significa que Dios es nuestra bandera victoriosa. Confesemos ahora delante de Dios nuestro Padre Celestial, queridos hermanos. Dios mío, intenté vencer con mis propias fuerzas limitadas. Por favor, perdóname, Señor, por confiar en mi poder. Jehová Nisi, Jehová, eres mi bandera de victoria eterna. Por favor, pelea tú por mí en mis batallas. Dios mío, oro por mi enfermedad en este momento. Jehová Nisi, por favor, sáname completamente con tu poder. Dios mío, oro por los problemas de mis hijos. Jehová Nisi, por favor, protege a mis hijos queridos siempre. Dios mío, oro por mis problemas económicos difíciles. Jehová Nisi, por favor, suple todas mis necesidades financieras. Dios mío, oro por todos mis problemas actuales. Jehová Nisi, por favor, pelea tú por mí siempre. Recordemos por qué Moisés levantó sus manos para orar. Jehová es nuestra bandera de victoria en toda batalla espiritual. Dios pelea por nosotros en cada guerra que enfrentamos. Este es el cuarto secreto para vencer en guerra espiritual. Queridos hermanos y hermanas, hoy estudiamos Éxodo capítulo 17 juntos. Aprendimos los 4 secretos de por qué Moisés oró. Primero, Amalek ataca a los que quedan rezagados en fe. Nunca debemos rezagarnos en nuestro lugar de oración diaria. Si dejamos la oración un solo día, Satanás nos ataca. Segundo, Amalek fue permitido por Dios con un propósito. Fue permitido para revelar nuestra naturaleza pecaminosa interna. Las pruebas del desierto no son para destruirnos, hermanos. Son para mostrarnos nuestro pecado y entrenarnos en fe. Tercero, la oración es la única arma espiritual efectiva. Cuando yo trabajo solo, yo trabajo con fuerzas limitadas. Pero cuando oro, Dios trabaja con su poder infinito. La oración mueve el corazón de Dios Todopoderoso siempre. Cuarto, Jehová Nisi significa que Jehová es nuestra bandera. Esta no es una guerra que nosotros peleamos solos. Es Dios quien pelea por nosotros cada día sin cesar. Al principio puede ser difícil mantener una vida de oración. Orar cada día puede parecer muy difícil al comienzo. Puede tomar 10 o 15 minutos acostumbrarse a esto. Pero continúen, hermanos, sin rendirse jamás en la oración. No se rindan como Moisés no se rindió jamás. Moisés mantuvo sus manos alzadas hasta que el sol se puso. Ustedes también oren hasta que llegue la respuesta de Dios. Entonces su vida comenzará a cambiar completamente por el poder divino. Después de una semana sentirán un poco de paz. Después de un mes verán cambios evidentes en su vida. Después de 3 meses verán milagros suceder en su familia. Su guerra espiritual se convertirá en victoria gloriosa completa. Su familia será restaurada completamente por el poder de Dios. Su salud será restaurada por la gracia del Señor Todopoderoso. Su economía será restaurada por la provisión divina abundante. ¿Por qué sucederá todo esto en su vida, hermanos? Porque Jehová Nisi está con nosotros cada día sin falta. Porque Jehová es nuestra bandera de victoria eterna siempre. Porque Dios pelea por nosotros en cada batalla que enfrentamos. Recordemos Éxodo 17 versículo 15 una vez más, hermanos. Moisés edificó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Recordemos por qué Moisés levantó sus manos en oración. Si este vídeo les ha sido de ayuda, presionen me gusta.
Por favor, suscríbanse a nuestro canal para más contenido bendecido. Compartan este vídeo con personas que luchan en guerra espiritual. Terminaré con Romanos 8 versículo 37 ahora. Dice: en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga ricamente.